Y en torno a la Convención Constitucional hay una materia que ha sido discutida sobre la posibilidad de generar juzgados comunitarios o vecindarios que ocurren en muchas partes del mundo, pero ha causado esto, por cierto, una suerte de resquemor, porque el sistema judicial uno lo conoce y la rutina tiende a generar statu quo. Y queremos conversar hoy día con Carola Quesada, que es la presidenta de la asociación, que es un instituto de jueces y de secretarios de los juzgados de policía local. Y para eso, justamente, vamos de inmediato a tomar contacto con ella. Ahí está, yo me voy a ir a sentar. ¿Cómo estás, Carola? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación a este importante programa para hablar de nuestra justicia de policía local. A ver, actual justicia de policía exactamente. Local. Y futura justicia vecinal. Y puede ser, depende de cómo sean las votaciones en todo eso, en la justicia vecinal. Que dicho sea de paso, estuve buscando para preparar la entrevista el término de justicia vecinal o justicia comunitaria, como se dan. Me impresionó la cantidad de países donde hay esta figura de justicia vecinal, que entiendo históricamente tiene esta idea que deriva un poco de esta teoría de las ventanas rotas, en el sentido que si es que tú logras convencer a la persona que rompió en un acto vandálico una ventana, lo logras convencer o lo logras de alguna manera tratar a través de mecanismos comunitarios, vecinales o que estén disponibles para que no vuelva a hacer eso, se tiende en esta teoría a que no se escale desde la ventana al asalto y desde el asalto al crimen. Bueno, esto es una teoría al respecto, pero me encantaría saber qué es lo que se piensa desde los juzgados de policía local sobre esta figura potencial hasta ahora de justicia comunitaria. Sí, bueno, justamente la teoría que tú haces alusión es una teoría que yo también siempre la aludo, porque creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con ello, digamos, con solucionar los conflictos en la base, antes de que escalen a un nivel mayor y que obviamente se agraven las situaciones. Es tan importante esta justicia de base de entrada que ya tiene una aplicación en distintos países como en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina. Recientemente nosotros terminamos un conversatorio en que invitamos a magistrados de España, de Argentina, en que también hemos expuesto experiencias de Canadá, en que ellos tienen un desarrollo de lo que es esta justicia vecinal y la importancia que reviste para la resolución de conflictos. Justamente cuando hablamos de justicia vecinal tenemos que hablar de una justicia que sea rápida, expedita, eficaz y que garantice un acceso igualitario a todos a ella misma, ¿no es cierto? La Convención justamente está planteando la creación de estos centros comunitarios de justicia vecinal y la creación de los juzgados vecinales. Justamente los centros comunitarios, digamos, o los centros de justicia vecinal serían las instancias donde eventualmente se podrían aplicar métodos alternativos de resolución de conflictos, de manera a hacer un filtro y que solamente aquellos conflictos que no logren ser solucionados en ese sistema pasen realmente a la justicia vecinal. Un filtro previo. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante en lo que acabas de decir, Carola, y que tiene que ver con que aquí no estamos hablando, según entiendo, de que los vecinos se hacen cargo de todas las situaciones que ocurren en términos delictivos o en términos criminales en una determinada situación, sino que tiene cosas bien precisas. Voy a ponerte un ejemplo. La típica situación que tienen vecinos en edificios muy altos, qué sé yo, el que, no sé, te dejan basura o hay algún problema. Todo eso puede ser resuelto sin necesidad de ir a los tribunales, llamémoslo así. Y muchas cosas más también eventualmente pueden hacerlo por vías que tengan una lógica más de trabajo comunitario incluso, en la forma de castigo, que
cárcel, por ejemplo. Claro, salidas colaborativas, digamos, y distintos métodos de resolución alternativa de conflictos. Que, bueno, es necesario precisar que la legislación chilena están siendo enunciados por la Convención como para formar parte de la nueva Carta Fundamental, pero que hay que, obviamente, legislar, hay que hacer un desarrollo legislativo de lo que son esos conceptos de justicia vecinal, los conflictos de índole vecinal, y obviamente posterior un desarrollo jurisprudencial de los mismos. Pero sin embargo, a pesar de que hoy en día no existe una definición legal de lo que es la justicia vecinal, nosotros los juzgados de policía local somos los actores que hemos venido aplicando esa justicia a lo largo del último tiempo. Los juzgados de policía local somos los que actualmente conocemos de aquellos conflictos de índole vecinal, todo lo que se refiere a la ley de copropiedad, todo lo que se refiere a ordenanzas municipales. Por ejemplo, si un vecino tiene un problema de ruidos molestos, tiene que recurrir a un juzgado de policía local. La ley de tenencia responsable de mascotas, la misma ley de alcoholes, la ley del consumidor. Bueno, nosotros conocemos más de 60 materias distintas a través también de una competencia residual que hemos recibido en el último tiempo por parte del legislador. Sí, y que ello venga aparejado de una optimización de nuestros recursos o una implementación tecnológica. Ahora, hay un punto ahí que es bien interesante, que despejémoslo de inmediato, Carola, porque en muchas partes, cuando uno de alguna manera pone, qué sé yo, community justice o justicia vecinal, una de las cosas que sale es, por ejemplo, esta lógica del linchamiento. Oye, perdón, pero si están hablando de qué, están hablando de que la gente va a salir y va a ir a buscar al gallo que golpeó a la señora y lo va a linchar. Y estamos hablando, y eso me gustaría que lo explicara un poquitito más, estamos hablando de una forma que no tiene nada que ver. El linchamiento no es ni justicia ni es vecinal. Por lo tanto, exactamente cómo opera este marco de justicia vecinal o comunitaria, Carola. Bueno, el cómo opera forma parte de lo que se tiene que desarrollar a través de una posterior que cree este sistema, ¿no? Este nuevo sistema, digamos. El linchamiento obviamente no tiene nada que ver con lo que es hacer justicia vecinal o los centros comunitarios de justicia. Tampoco lo que es muy común, que las llamadas funas en redes sociales, sí, tampoco dicen mucha relación con ello. La justicia vecinal, bueno, obviamente hay profesionales del área de la psicología, de la sociología, de distinta índole, no tan solo jueces, digamos, los jueces van a formar parte de los juzgados vecinales, que van a estar a cargo de encontrar soluciones alternativas de conflictos, digamos, que pueden pasar por la mediación, por la negociación, y otras formas que digamos forman parte de estos métodos alternativos de resolución de conflictos, pero que se basan fundamentalmente en la conversación cara a cara, por separado, por cada uno de los actores. Generalmente cuando las personas se presentan a un lugar con un conflicto de índole vecinal, no se trata tan solo que tengan un solo problema. Se te fue el audio, parece, Carola. Ahí no se escucha, se nos fue el audio. El audio, estamos en esta conversación con Carola Quesada, que es presidenta de este instituto volviste de Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local. Y ahora habla algo para escucharte, Carola. Hola. Estás perfecto, ya. Estabas de alguna manera describiendo cuáles eran los ámbitos de
justicia comunitaria o justicia vecinal, y cómo empalma, cuál es el límite donde entra la justicia conocida, ordinaria, que nosotros todos conocemos, a tomar el control. Bueno, es importante señalar que hoy en día no existen centros comunitarios de resolución de conflictos. Existen algunas experiencias en algunos municipios que tienen instaladas oficinas. No conozco realmente los porcentajes de efectividad en la resolución de conflictos que ellos tienen, pero lo que uno tiende a ver, digamos, a palpar en la población es que no existe mucho incentivo en resolver los conflictos de esa manera. Quizás hay que acostumbrar a la población, hay que educarla en el sentido que esta es una salida posible de resolución de conflictos. Porque como te decía anteriormente, cuando se presenta un conflicto, por ejemplo, de ruido molesto, generalmente uno logra observar en audiencias o en las declaraciones que no se trata de un solo conflicto, sino que ese conflicto tiene adicional que me construyó el medianero, qué sé yo, no me ocupó parte de mi patio, o me tapó la sombra, o tira las aguas para mi lado, y una serie de otros conflictos que escapan un poco a la función o a la posibilidad de que un juez los resuelva en audiencia. Pero sin embargo, dentro de un centro comunitario de justicia, a través de las salidas alternativas, sí se pueden solucionar todos esos conflictos adicionales, por decirlo así. Ahora, el juez de policía local, Carola, es una figura que de alguna manera la gente la tiene identificada bajo la misma lógica de, llamémoslo así, todos los jueces del Poder Judicial, digamos. Es un juez que sentencia, que es castigador, en fin. Esta justicia comunal o justicia vecinal que se estaría pensando y que funciona en muchos países, tiene, entiendo, como objetivo principal no necesariamente cobrar multas que finalmente van todas a las municipalidades, sino que tiene como objetivo principal el tratar de armonizar una relación que, si es que no se logra hacer, bueno, habrá que pasar a otra instancia ya más formal, ¿no? Sí, justamente lo que se piensa crear, porque no olvidemos que esto es una enunciación de instituciones que obviamente tiene que ser abordada desde el punto de vista legal y jurisprudencial, como te señalé anteriormente. Porque creo que es importante desarrollar el concepto de justicia vecinal a través de lo que es, por ejemplo, un código de contravenciones, el establecimiento de principios claros sobre los cuales nosotros debamos trabajar. Se está pensando el sistema como que existe un filtro, claro, y lo que tú preguntabas relativa a lo que los jueces de policía local somos hoy en día, somos bien híbridos, porque nosotros tenemos una doble dependencia de las municipalidades y de las cortes de apelaciones, que justamente es uno de los problemas que identificamos como que afecta el igual acceso a las personas a la justicia, puesto que como dependemos del presupuesto municipal, eso implica que no todos los juzgados de policía local del país tengan los mismos recursos. Entonces, para una persona no es lo mismo asistir a un tribunal de una comuna grande versus un tribunal de una comuna rural o más pequeña, porque depende mucho del presupuesto municipal, la cantidad de funcionarios con los que se puede trabajar, la dotación tanto material como tecnológica que pueda tener el tribunal. Ahora, entonces, los juzgados de policía local hoy en día, por ejemplo, no tenemos un sistema de tramitación electrónica, no tenemos un sistema único a nivel nacional. Impensablemente, por ejemplo, no tenemos acceso a la información del registro civil, siendo que trabajamos día a día con ella, pero no estamos en línea. Carola, una pregunta desde el punto de vista de uno de los ítems que probablemente son más importantes para la ciudadanía en materia de justicia, que es la velocidad del trámite, la velocidad de todo el proceso. ¿Cómo se ve
esta nueva figura dentro o comparada con lo que nosotros teníamos ahora? ¿Es la posibilidad de esta armonización, esta mediación, esta conversación que tú mencionaste, tiene la posibilidad de ser más rápida, más efectiva que la lógica clásica del juzgado de policía local? Eso es lo que esperamos. De hecho, nosotros, nuestro planteamiento siempre ha sido en pro de lograr eso, una justicia más rápida y eficaz, porque la justicia de pequeñas causas debe ser así para que sea útil. De lo contrario, la justicia que tarda, dicen muchos por ahí que no es justicia. Pero sin embargo, el impartir justicia va en directa relación con los medios con los que cuente el respectivo tribunal para hacerlo. Entonces, en la medida que nosotros podamos acceder a este Sistema Nacional de Justicia, que podamos acceder a los mismos implementación tecnológica, la misma dotación de personal, quizás que pueda tener un tribunal que pertenezca actualmente al Poder Judicial, al futuro sistema judicial, obviamente ello permitiría una resolución más rápida de los conflictos. Así debe ser y a eso es a lo que aspiramos, digamos, y por eso vemos en esto una oportunidad para lograr aquello y ser más rápidos en nuestra resolución de conflictos, lo que no quiere decir que hoy en día no lo seamos, digamos. Porque si vemos las estadísticas, por ejemplo, de las estadísticas del INE del año 2020, nos encontramos, por ejemplo, con que los juzgados de policía local en sus conjuntos fallamos 1.668.553 causas más que el Poder Judicial en su conjunto, en circunstancias que somos tribunales que contamos con 5 veces menos cantidad de dotación de personal y obviamente con menos implementación tecnológica. Ahora, déjame hacerte la pregunta que es la pregunta probablemente jodida, que toda nueva situación, y lo estamos viendo en la convención a cada rato, pero toda nueva situación encuentra inevitablemente la resistencia del statu quo, de lo que antes siempre se vio y siempre ha sido, y por lo tanto tú tienes un nuevo sistema de justicia que además se le pone un nombre, justicia vecinal o justicia comunitaria, que de repente la gente se pasa película. ¿Qué tanto el sistema de juzgados de policía local, en la formalidad clásica que tiene hoy día, con los nombramientos en la forma en que son hoy día, resiste y se opone a que funcione eso? Bueno, nosotros en realidad vemos en esta pasada una oportunidad. No lo vemos como algo que nos afecte. O sea, si pensamos solamente en que al pasar a formar parte de este sistema único de justicia, nos aplicarían las mismas condiciones y requisitos que a todos los jueces. Eso significa que tendríamos el límite de los 70 años de edad. Con ese solo filtro ya tenemos 1/3 de los actuales jueces de policía local que cesarían en sus funciones automáticamente. Ya tenemos una renovación, digamos, en ese sentido, que si es que se quiere, digamos, pensar en darle un nuevo aire a esta judicatura. Porque nosotros estamos convencidos, digamos, que implementar esta justicia vecinal desde cero es un verdadero despropósito sin aprovechar la capacidad ya instalada, sin aprovechar los años de experiencia que tenemos los jueces de policía local en resolver estos conflictos de índole vecinal. Y además es un despropósito desde el punto de vista presupuestario. Nuestra idea es que esta justicia se materialice. Y para que se materialice, considerando la actual situación presupuestaria del país, tiene que ser aprovechando la capacidad ya instalada. Eso significa, Carola, que ¿cómo se organiza la gente para ser parte de la resolución de los conflictos que la afectan? ¿De qué manera? Yo mencionaba la cosa que me parece más lógica, qué sé yo, cosas que pasen en un mismo edificio, ¿no es cierto? Pero eventualmente pueden pasar, como tú pusiste tu ejemplo, de una casa a otra casa, o que de pronto pase una situación al interior de una familia donde alguien diga, ¿sabes qué? Esta cuestión necesita ser tratado de otra manera. ¿Cómo se articula dentro de la lógica
esta nueva forma de intentar buscar armonizar las cosas antes de pasar por la multa grave o la cárcel, digamos? Sí, bueno, es que todo eso forma parte de lo que se tiene que establecer en una ley. Sí. Tiene que crearse, creo, o tiene que analizarse la creación de un código de contravenciones que actualmente no existe. Nuestra competencia actual está dividida en más de 60 leyes distintas. Entonces nosotros tenemos 60 articulados que están sometidos a un solo procedimiento. El procedimiento actual, porque no sabemos todavía cómo va a ser el procedimiento futuro, porque no está creado, pero de acuerdo al procedimiento actual, las denuncias que conocemos nosotros pueden ser de carabineros, de inspectores municipales o fiscales, o denuncias de particulares, en el caso de las contravenciones. Ahora, en aquellas materias de índole civil, como por ejemplo la ley del consumidor o los mismos daños en colisión, pueden ser presentados por la parte afectada o denunciados por ambas partes o a través de un parte policial también. Existen distintas formas en que nosotros llegamos a conocer de los conflictos. Y obviamente el procedimiento que aplicamos actualmente es uno solo, que es el que está establecido en la ley 18.287, que básicamente consta de el ingreso de la denuncia, la querella o la demanda, la citación a una audiencia de conciliación y prueba, que es una sola audiencia, y posteriormente la dictación del fallo. Es un procedimiento breve, sencillo relativamente, pero que, sin embargo, por ejemplo, todavía es en papel. No podría ser mucho más rápido y expedito si fuese a través de una tramitación electrónica, por ejemplo. Sí, ¿y cómo sería la diferencia en el caso de que se aplicara esta nueva potencial justicia vecinal, Carola? ¿Qué cambiaría de eso? Lo que pasa es que la enunciación de la justicia vecinal tiene que ser bajada, ya para que se entienda qué conflictos forman parte de esa justicia y cuáles no. Actualmente nosotros conocemos muchas materias que son de índole vecinal, pero no todas ellas son de esa índole. También, como te decía anteriormente, nosotros conocemos materias de índole civil, contravenciones, denuncias, lo que son las infracciones al tránsito, y tampoco existe mucha claridad dentro de la Convención cuál sería el destino de todas aquellas materias. Si seguirían siendo parte de lo que es lo que sería la futura justicia vecinal, o bien esas materias van a ser de conocimiento de otras entidades. Alguien las tiene que conocer. En algún lugar tienen que tener destino ese tipo de conflictos y tener una resolución. Pero no estamos claros, no sabemos si va a ser dentro de los futuros juzgados vecinales o no. Ahora, a mí me sorprendió cuando empecé a buscar el tema de la justicia vecinal o justicia comunitaria, la cantidad de países que están abriéndose a este tipo de cosas. Por cierto, muchos son de lenguaje anglosajón, qué sé yo. Estados Unidos tiene una cantidad bastante grande, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, pero también están los nórdicos, España, Francia está haciendo lo mismo, varios latinoamericanos. Y la pregunta es, ¿hay resultados que puedan ser evaluados para ver qué tal ha sido lo que se esperaba obtener y el resultado de esas muestras, Carola? Yo desconozco si la convención tiene esos antecedentes. Nosotros, desde el punto de vista académico, hemos desarrollado conversatorios con magistrados de otros países, que, como te señalaba anteriormente, hemos podido conocer la experiencia que está siendo aplicada en Mendoza a través de la creación de la Oficina de las Pequeñas Causas a cargo de la Suprema Corte de Mendoza, que tiene un porcentaje, por ejemplo, de efectividad en la resolución de conflictos de más del 90%. Eso significa que solamente un 10% de las causas que ingresan al sistema pasan realmente a ser conocidas por los tribunales, que en el caso de Mendoza son los juzgados de paz. Una experiencia similar existe en Brasil. Ahora, creo que el país que más desarrollo tiene en este tema es Canadá, porque también esto se tiene que mirar desde el punto de vista de el patrocinio de los abogados o la asesoría que las personas pueden recibir de los abogados.
Actualmente en Policía Local existe la posibilidad de comparecer personalmente sin patrocinio de abogado en muchas causas, en muchas materias. Por ejemplo, en ley del consumidor, en daños en colisión, cuando se trate de regulación de daños y perjuicios inferiores a 4 UTM, y obviamente cuando se trata de una infracción o contravención, por ejemplo, si te sacaron una infracción al tránsito, no necesitas comparecer con un abogado ante el tribunal. En esos casos está bien, digamos, pero en el caso de, por ejemplo, una demanda por ley del consumidor, nos enfrentamos nosotros día a día a consumidores que demandan a conglomerados, a empresas que se presentan con un staff de abogados a defenderse. Existen obviamente herramientas de la ley del consumidor que le permiten al juez equiparar un poco la cancha en ese sentido, pero creemos que debe ser, digamos, es mucho más óptimo que exista un patrocinio de un abogado para comparecer a un tribunal. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces los abogados ven estos conflictos de poca monta como poco interesantes o poco relevantes para ser asumidos. Sin embargo, en otros países hemos visto experiencias de abogados que se dedican a ver pequeñas causas porque justamente son causas que se resuelven de manera rápida. Entonces, en vez de cobrar una gran suma por un juicio que va a tener una larga data, pueden cobrar pequeñas sumas rápidamente por juicios de pequeña monta. Entonces, quizás eso tiene que ser estudiado como un incentivo para que justamente más abogados se dediquen a esta área. Sí, y finalmente... A defender, digamos, a las personas. Sí, finalmente es interesante la lógica de que la gente participe eventualmente de un diálogo sobre aquello que le afecta. Llevarlo a los jueces inmediatamente, por cierto, es una vía y creo que esa vía es inevitable si estamos hablando de delitos penales o de delitos mayores, pero hay una cantidad de cosas que pasan que eventualmente podrían perfectamente resolverse sin necesidad de cargar, creo yo, la judicatura, pero me imagino que a eso también apunta esta idea, ¿no? Sí, justamente, porque hay que precisar que los delitos no pueden ser objeto de mediación, digamos, eso está absolutamente prohibido. Tienen que ser infracciones que están por definir, porque como señalé, no existe tampoco en Chile una definición de lo que es la justicia vecinal. ¿Qué se va a entender por justicia vecinal? Por ejemplo, existen muchas voces también que dicen que las faltas, que antiguamente eran de competencia de los juzgados de policía local, actualmente existen en un ejercicio muchos jueces de policía local que antes del año 2000, que entrara en vigencia la reforma procesal penal, conocían de las faltas. Ahora esas faltas pasaron a fiscalía y hemos visto a representantes de la Asociación de Fiscales exponer ante la Comisión de Sistemas de Justicia justamente abogando para que esas faltas vuelvan a policía local. Bueno, Carola Quesada, muchas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos un poco el espectro de esto, que todavía es una idea que está planteándose y que eventualmente vamos a ver cómo se perfecciona más aún hasta que eventualmente llegue o no llegue a la Carta Fundamental. Muchas gracias de nuevo, Carola. Muchas gracias. Voy a recalcar que los juzgados de policía local somos los continuadores naturales de la justicia vecinal. Estamos convencidos de eso y queremos aportar en ese sentido. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Buenas noches.